Vamos a hablar de extraterrestres. En muchas películas, en muchas novelas, en muchas obras de ficción se ha planteado la posibilidad de que extraterrestres entran en contacto con los seres humanos. Pues esta noche vamos a hablar con una persona que posiblemente, según su relato, pudo haber estado en contacto con alguien que dijo que podía ser extraterrestre y que de alguna manera le dio esas pruebas. Hablaremos con Ricardo Rendé, que de la mano de Carlos Yurchu nos viene desde la Argentina y que acaba de escribir un libro, Saya, una historia de otro mundo, que esta noche vamos a presentar aquí en el programa. Decía el desaparecido ufólogo Alberto Adel Sabatés, uno de los grandes teóricos del estudio de la ovnilogía, que cuando se enfrenta uno a una investigación de ovnis, se encuentra con dos parámetros. Por un lado, la extrañeza del caso y por otro, la credibilidad del testigo. Si ponemos eso en unos ejes de coordenadas, encontraremos un campo en el cual hay que jugar entre lo raro, lo desacostumbrado de una historia y al mismo tiempo hay que juzgar la credibilidad, la coherencia, incluso la cordura del testigo que lo narra. Ese razonamiento hay que tenerlo muy en cuenta cuando ustedes, amigos oyentes, intenten sacar conclusiones de lo que van a escuchar esta noche. Es una historia que sucedió en los años 70. Es una historia como otras que hablan de contactos con seres extraterrestres. La diferencia es que esta noche vamos a hablar con el protagonista, con el hombre que tuvo ese contacto, con el ser humano que posiblemente pudo darle la mano a un ser que no es de este mundo. Ricardo López Rendé nació en la capital federal de la República Argentina el 26 de enero de 1951. Estudió cine, fotografía y diseño gráfico en la Escuela Panamericana de Arte. Está casado y tiene 2 hijos. Vive en Bariloche desde el año 1993. Y ha publicado un libro que se llama Saya. Saya, una historia de otro mundo. Es una novela, pero está basada en un hecho real. Una experiencia que vivieron tanto él como su esposa durante la década de los 70. Ricardo López, buenas noches. ¿Ricardo? ¿Nos escucha, Ricardo? Sí, perfecto. ¿Me escuchás? Sí, ahora perfectamente. Ok, sí. Buenas noches, buenas tardes para Bariloche, que es donde usted se encuentra. Así es. Y con 5 horas menos de tiempo, ¿no? Con respecto a España. Exactamente. Y además imagino que una temperatura más fresca de la que tenemos nosotros aquí. Sí, por lo que estuve viendo en su página web, sí, bastante fresca. Eso es lo que tiene estar en distintos hemisferios. Entramos en el invierno, esperando la nieve, que es parte de la vida de Bariloche, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar con usted en lo que nos resta hasta la 1 de la madrugada de un caso del cual usted nos ha pasado información, que hemos leído también a través de los documentos que nuestro común amigo Carlos Alberto Yurchu nos ha pasado. Y yo creo que nuestros oyentes van a agradecer que les transmitamos esta noche el caso. Pero antes no podíamos dejar, lógicamente, de saludar a Carlos Alberto Yurchu. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Joaquín. Como siempre, un placer compartir unos minutos en tu programa. También un fuerte abrazo a Ricardo, un gran amigo que lo tengo acá a la distancia, a pesar de que vivimos en el mismo país, estamos a 1500 kilómetros de distancia uno del otro. Un gran saludo a todos los compañeros de mesa y a los oyentes. Sí, es curioso porque tú te encuentras en La Plata, cerca de Buenos Aires, ¿no? Y Ricardo está en Bariloche. Sí, son 1500 kilómetros aproximadamente que nos separan. Pero bueno, cada tanto Ricardo se acerca a Buenos Aires porque tiene sus hijos acá, así que aprovechamos para encontrarnos de vez en cuando. Eso es lo que tienen los países tan grandes como Argentina, ¿no? Que a veces pensar en esa cantidad de espacio es algo que no es fácil hacerse a la idea. Muy bien, pues vamos a entrar. A mí me gustaría, Carlos, que tú, que eres un investigador y que eres un divulgador ejemplar de todo esto, antes de que empecemos a escuchar en primera persona la historia por parte de Ricardo, pues que nos hagas una introducción y nos valores el caso, porque alguien puede pensar que esto solamente es el testimonio de una persona que, bueno, cuenta una historia, pero que no hay nada detrás. Sin embargo, tú que conoces bien a Ricardo, tú nos puedes poner antecedentes de a quién vamos a escuchar y qué registro tenemos que tomar cuando escuchemos sus palabras. Bueno, a Ricardo lo conozco hace más de 10 años. Él se contactó primero conmigo a través del email, introduciéndome y contándome que tenía una historia que había vivido en su momento.
yo lo alenté para que me desarrollara por escrito toda la historia, así que recuerdo que a través de varios mails me fue enviando pedazos de la historia hasta completarla completa. En el año 99 tuve oportunidad de encontrarnos personalmente por primera vez allá en Bariloche. Recuerdo que en aquel invierno viajé con un amigo para Bariloche, así que estuvimos con Ricardo. Ahí mismo me volvió a contar en persona todo el relato. Realmente que hay es una cosa es leerlo, otra cosa es que él mismo te lo cuenta en persona. Estaba su esposa también, que ella participó también en toda esta historia, como ya van a ver. Así que, y después, bueno, a partir de ahí nos hemos encontrado varias veces, hemos compartido un montón de cosas, así que en lo que respecta a Ricardo, tiene obviamente toda mi confianza, y como él mismo dice, lo que él va a contar es lo que él vivió, digamos, él cuenta lo que realmente él vivió. Después, ¿quién fue ese personaje que va a aparecer en la historia? Si fue realmente un extraterrestre o no, ya es harina de otro costal. Pero lo que él va a contar a partir de ahora es realmente lo que él vivió, y si bien la historia por ahí tiene momentos muy fantásticos, tiene elementos muy fantásticos, también tiene otros pequeños elementos que son interesantes que luego analizaremos. Uh-huh. Como siempre, Ricardo ya sabe que la radio tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que nos une, nos acerca, nos permite que estemos hablando pues a tantos miles de kilómetros y que nos escuchen en todo el mundo. Pero por otro lado es un ladrón de tiempo. Cuando nos ponemos a hablar en radio, el tiempo pasa mucho más deprisa que cuando hablamos normalmente. Por eso yo le voy a pedir que, como la historia es densa, es larga, es bastante, importante en cuanto a tamaño y en cuanto a tiempo, pues vamos a intentar hacer un esfuerzo de síntesis para que nuestros oyentes no se pierdan el resumen de lo que esto es realmente y que puedan comprender la verdadera magnitud. Y por supuesto nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que lean su libro, el libro Saya, una historia de otro mundo, donde sí que desarrolla de una manera, pues lógicamente, muy detallada lo que es esta historia. Vamos a empezar en primer lugar. Usted es una persona joven en los años 70 y conoce a una persona que en principio es aparentemente normal, pero ¿qué ocurre a partir de ese momento y por qué se desata esta historia tan de otro mundo como el propio subtítulo del libro? Bueno, así es. Primero te quiero mandar un saludo a Carlos, permitime, Joaquín, que es bastante hora que no nos vemos. Carlitos, qué cosa extraña esta de estar comunicados a través de España. Bueno, es una maravilla. Realmente te mando un abrazo muy grande, Carlos, y te estamos esperando en Bariloche. Allí estaré pronto, no te preocupes. Bueno. Sí, la realidad fue así. En los años 70 mi señora y yo estábamos de novio, ni siquiera nos habíamos casado, estábamos en los 20 años y comenzamos a estudiar en la Escuela Panamericana de Arte, tal cual, Joaquín, vos lo comentaste en el avance. Ahí conocimos a este amigo, este especial amigo, que realmente cambió nuestras vidas, fue una bisagra, sobre todo en una experiencia que yo siempre digo, no estábamos preparados para vivirla. Tal vez nos traicionaron los 20 años, quizás tuvimos frente a nosotros todas las respuestas y nosotros no teníamos ninguna pregunta. El tema OVNI era un tema, o el tema extraterrestre, que pasaba tangencialmente por nuestras vidas, no era lo que más nos preocupaba, no éramos ni estudiosos del tema, ni investigadores, ni muchísimo menos, estábamos preocupados por tratar de estudiar, de comenzar una nueva vida, con las perspectivas de casarnos, y era un tema que no, ya te digo, reitero, era tangencial a nuestra vida, lo conocíamos, lo leíamos, pero nada más que eso. Toda la historia de nuestro amigo fue extraña, incluso desde el momento en que por qué nosotros él nos cuenta esta historia. Voy a hacer, tratando de ser lo más sintético posible, tal cual me pediste, Joaquín, y lo entiendo, cómo pasa el tiempo acá, rapidísimo. En esa época, no sé si vos recordarás, estaba muy de moda una película que se llamaba El Exorcista. Uh-huh. Y ahí en El Exorcista, la protagonista comienza la experiencia a través de la tabla Ouija. Bueno, ese tema de la tabla Ouija se expandió, la película y el libro, hizo que todo el mundo empezara a tratar de jugar, entre comillas, con eso, y nosotros no pudimos ser menos, nos gustaba ese tema, nos impactó la curiosidad de los 20 años, y jugando a ese juego, que no sé si es un juego o no, la verdad que todavía hoy en día no lo puedo decidir, que también vivimos algunas experiencias, lo que hicimos fue preguntar los nombres de cada uno,
y cuando llegaba el turno de él, la copa que se movía por los motivos que fuesen, que realmente yo no estoy capacitado para explicar, pero la copa se movía, en vez de decir su verdadero nombre, mencionaba el nombre Saya, o la palabra Saya, S-A-Y-A. A todos nos llamó la atención, incluso a él, por lo menos era lo que decía, pero bueno, esto nos equivocamos. Bueno, lo jugamos en forma independiente, de a 2, de a 3, como para ver si se repetía, y coincidía con todos los nombres, excepto con el de él, que decía Saya. Bueno, realmente decidimos dejarlo, era una cosa que para nosotros también era, bueno, fue un juego, fue un chiste, qué sé yo qué era, no le pudimos encontrar una explicación, realmente no la teníamos, y un día, pasaron unos meses, en una salida porque él estaba de novio, gente que la amistad entre los cuatro, su novia era una chica realmente simpatiquísima, divina, eran grandes amigos, nos hicimos grandes amigos. Yo, si me permitís, Joaquín, quiero siempre transmitirle a la gente por qué fue traumática la experiencia, porque no era una persona que conocimos eventualmente. Yo siempre le digo a la gente, imagínense en este momento su mejor amigo de toda la vida, o de ese momento de los 20 años, con ese que reímos, lloramos, pensamos, proyectamos. Y un día se sentó, a raíz de ese juego, y nos dicen, miren Ricardo, miren Norma, yo los quiero mucho, yo no sé mentir, ustedes son nuestros mejores amigos, hemos hecho una amistad muy profunda, muy sincera, muy íntima, y tengo que explicarle por qué la copa de la Ouija decía que yo me llamaba Saya. Entonces, ¿y por qué? ¿No? La respuesta que esperábamos, no sé, era cualquier cosa menos la que nos dio. Nos dijo, bueno, porque mi verdadero nombre es ese. Para ser más exacto, yo me llamo Lid Pul Saya. Bueno, con Norma nos miramos, qué sé yo, no sabíamos cómo reaccionar. Le dijimos, ¿y de dónde es ese nombre? ¿De qué país es? No es de ningún país. Es mi verdadero nombre porque yo la verdad que no soy humano. Bueno, ese momento, Joaquín, Carlos también lo sabe, lo he contado varias veces, ha quedado grabado y petrificado en nuestras mentes para siempre, porque ¿cómo reacciona uno ante un gran amigo que hace esa revelación? La verdad es que tuvo que ser algo, en principio, para tomárselo con incredulidad, supongo. Claro, es decir, por supuesto que incredulidad, y digo, pero ¿cómo, Carlos? Digo, pero ¿cómo vos me decís eso? Le digo, pero que sí, yo ya sé que a vos te va a costar, a ustedes les va a costar, yo soy extraterrestre, tengo una historia larga que después se la voy a contar de por qué estoy en la Tierra, no soy el único, bueno, ¿y de dónde venís? Y este es el otro gran misterio, ¿no? Porque, a ver, qué sé yo, el común de la gente pensará que cuando alguien le dice que es extraterrestre, viene de un planeta, de lo que nosotros conocemos como los planetas, y si mi origen es Antares. Y yo me sonó, no era un experto, ni lo soy ahora, pero me sonó que Antares no era un planeta, pero digo, ¿Antares no es una estrella? Sí, es una estrella, para ustedes es una estrella. Digo, ¿cómo para nosotros es una estrella? Sí, es un planeta gigantesco, los terrestres creen que es una estrella, está rodeada de una masa estelar, repito textualmente su palabra, que es una especie de atmósfera que la cubre, pero en realidad adentro de eso hay un planeta, lo mismo que Rigel y lo mismo que Deneb, o de nebla, depende cómo se traduzca. Ustedes creen que son estrellas, pero no lo son. La verdad que nos dejó perplejo, ¿no? Porque yo le digo, pero entonces me acuerdo que me dice, ¿por qué te crees que cómo se ve la Tierra desde ahí? Y no sé cómo se ve. Y cuando lo observamos parece una estrella también, pero nosotros sabemos que no es una estrella. Cosa que ustedes están tan atrasados que confunden estrellas con planetas. Palabras más, palabras menos. Bueno, con lo cual nos terminó de desorientar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Así fue el momento que él, realmente fue... no sé, nos quedamos mirando con Norma, ellos se fueron, recordamos ese momento, bueno, no dijimos nada, en realidad nos preguntó, primero, ¿usted me creen, no me creen? Yo le dije, mira, yo realmente no quiero llevarlo al terreno de te creo o no te creo, porque si te creo, y es mentira, puedo ser un tonto, y si no te creo, también puedo ser un tonto, de cualquier manera voy a quedar como un tonto. Digo, la verdad es que tuvo que ser una experiencia verdaderamente... Yo me imagino esa escena en ese momento cuando yo leía todo esto que me enviaba Carlos, y la verdad que tuvo que ser una experiencia dura. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. ¿Cómo no? El último peldaño. Frente a nosotros surge una luz muy intensa. Y ven bajar dos luces rojas del cielo y posarse a unos 200 metros de donde ellos se encontraban. Fui a asomarme, me salió una luz como si fuera una luna llena, pero muy brillante. Vuelve la aventura de la radio,
En la madrugada del 24 al 25 de julio estaremos alerta para vigilar los cielos en la gran noche de los ovnis 2009. Participa con nosotros, busca un lugar de observación y llámanos al 968 20 0000 o envíanos un correo electrónico a escaleradelmisterio@orm.es. Vive la magia de la comunicación en una noche en la que todo es posible. En el último peldaño, en Onda Regional. Estamos en esa situación, estamos en los años 70 y una pareja joven conoce a unos amigos y uno de ellos, de estos amigos, un amigo del alma, de esos que todos hemos tenido a los 20 años, nos confiesa, o le confiesa en este caso a Ricardo, que no es de este mundo, que además viene de una cosa que ni siquiera es un planeta, que para nosotros es una estrella y que su vida no es la que uno pensaba. A partir de ese momento, Ricardo, ¿cómo sigue la película? ¿Qué sucede? Y bueno, a partir de ese momento, obviamente, nuestra vida cambió, nuestra relación cambió. Todo se centró en su historia. Nos prometió contarla y así lo hizo. Bueno, nos reunimos en 2 o 3 oportunidades tratando de hacer un resumen de su historia. Él, que realmente a medida que avanzaba, cada vez más impresionado y cada vez más azorado, digamos. Te lo resumo muy sucintamente. Uh-huh. Él dice que, que el motivo de que los antarianos, más de 100 según él, en la Tierra, están acá, era porque eran parte de un proyecto de Antares, de Rigel y de Deneb. ¿Cuál era el proyecto o el tema? Era la observación. Ellos dicen que en un momento hubo una, vamos a llamarlo así, la guerra de las galaxias entre sus planetas, y un grupo de antarianos se fue de sus planetas en sus naves y llegaron a la Tierra, fundando o viviendo en lo que nosotros reconocemos como la Atlántida. Me daba ubicación y demás. Bueno, se desarrollaron ahí, desaparece por la tecnología mal usada en ese momento, y comienzan la mutación. Él decía que la mutación de los seres de Antares que vivían ahí, que vivían en la supuesta Atlántida, según él, comenzaron a distribuirse en el mundo y a mezclarse con los humanoides o primates que podía haber ya en la Tierra en esa época. Él habla de cifras de años imposible de definir. Y que así comenzaron los colores de las razas, empezó a definir las razas en un periodo, una evolución que obviamente llevó miles y miles y miles de años. Bueno, ese tema quedó en los planetas donde ellos vivían, y en el avance del tiempo la Tierra fue observada. Era observada a ver cómo se desarrollaba esa humanidad, por los antarianos, por los rigelianos, por los deneblianos. Era observada, ¿por qué? Porque sabían, o pensaban, o temían, de que en algún momento de la humanidad, los terrestres, ahora lo que somos nosotros, íbamos a recordar nuestro origen y podíamos, si la tecnología lo permitía tomar una represalia. Entonces, él explica a través de las observaciones todas las apariciones de ovnis que ha registrado en la antigüedad. Lo que aparece en la Biblia, lo que aparecen en los petroglifos, en los que aparecen, bueno, todos estos que sabemos que hay muchos estudiosos de los ovnis en la antigüedad. Eran las observaciones que obviamente, cuanto la más atrasada era nuestra tecnología y más ignorante éramos, por decirlo de alguna manera, ellos más se acercaban a la Tierra, y por supuesto que dan las explicaciones de las pirámides y dan las explicaciones de por qué todo lo que hay, que siempre eran ellos que venían y ayudaban, que incluso ayudaron en la evolución de la Tierra. Pero un día vieron que nuestra evolución era logarítmica, para llevarlo a un término matemático. Entonces decidieron hacer una observación directa en la Tierra, plantando, por decirlo de alguna manera, a 100 antarianos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, otra algo que realmente, como decía Carlos en un momento, parece tan fantasioso. Elegían a familias de la Tierra, mujeres embarazadas, con similares condiciones físicas o rasgos físicos. Él decía que todos son iguales. Él tenía algunas cosas que no eran distintas, pero él decía que la química del carbono existe en todo el universo, que no existen los monstruos, estas cosas de Hollywood, estas cosas que muestran seres extraños. No. El universo se desarrolló igual
en toda su extensión, en donde hubo vida, donde hay vida. Entonces, esperaban que tuvieran familia esa mujer, y ese bebé, el original terrestre, era suplantado por el bebé antariano en este caso, y el terrestre llevado a Antares. Esto es terrible, Ricardo. Imagino que esto os supondría un impacto cuando lo escuchasteis, que sobre todo pensando de que cómo podían ser tan crueles, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto. Pero claro, separar así a su madre y que los padres nunca estuvieran enterados, los verdaderos padres, digamos, y que ellos estaban, por supuesto, estaban preparados, y que las familias antarianas eran... Me hablaba en esa época que yo no entendía nada de la procreación asistida, del sexo asistido, digamos. Eran todas embarazadas de mellizos o de gemelos, exactamente iguales. Perdón el término que voy a utilizar, pero como para tener un repuesto en Antares, del que suplantaban acá. Una cosa realmente... Yo lo contaba con una minuciosidad y una claridad meridiana, ¿no? Lo que yo a lo mejor cuento un poco atropelladamente y además en pos del tiempo que nos corre. Bueno, la realidad es que el bebé era suplantado, y aproximadamente cuando cumplía 14, 15 años, aparecían los antarianos, o mejor dicho, él decía que eran los rigelianos, que eran los que manejaban su planeta, y le decían cuál era su misión. Ahí le decían, mire usted, su origen es tal, lo llevaban, lo tomaban, lo llevaban a la nave, le explicaban qué era y el origen y qué era lo que tenían que hacer. Observar e informar cada periodo que ellos establecían, cómo observaban el desarrollo tecnológico de la Tierra. Esta era la misión que tenía que cumplir para que después en algún momento se tomara una decisión que por supuesto nunca vamos a ver cuál fue, si es que la tomaron, y según él, y los miedos que después nos transmitió y las experiencias que vivimos que realmente nos afectaron mucho, esta misión se abortó por X motivos, en el libro lo comento, pero bueno, no viene ahora el caso, y los antarianos quedaron boyando acá, pero se los querían llevar de nuevo, y él, en el caso de él, se negó, siempre se negó, y él estaba convencido que por la fuerza, por las buenas o por las malas, se lo iban a llevar. Luego él vivía con un miedo, y eso incluso en el relato que hemos leído se nota, porque temía que en cualquier momento apareciesen esos seres que de alguna forma eran los que o bien daban el comunicado o bien se encargaban, lo digo entre comillas, porque incluso a veces eliminaban también, ¿no? a los que no estaban dentro de las pautas que ellos estaban llevando a cabo. Exactamente, él estaba convencido de eso y nos decía, y él, uno de los motivos que desaparece en nuestras vidas, al día de hoy no lo he vuelto a encontrar. A mí me ha escrito Joaquín, y Carlos lo sabe, a través del libro, de la página de Carlos donde yo publiqué el libro, y después de la edición que hice del libro, y apareciendo en internet, que hoy comunica al mundo, he recibido mail absolutamente de todas las partes del mundo más imaginables y los mails más inimaginables. Y después, si me permitís, voy a comentar el más extraordinario de todo, que lo recibí desde España, ¿no? Yo estoy seguro que me se hubiese conectado conmigo, aunque sea para insultarme, para decirme por qué contaste mi historia, aunque sea para eso, no lo hizo. Yo estoy totalmente convencido que Carlos, que su nombre, que yo lo oculté en el libro y por supuesto que su apellido lo mantengo en reserva, no está entre nosotros, porque seguramente se hubiese conectado. Lo sigo buscando, lo busco por internet, lo busco en Facebook, lo busco en Hotmail, lo busco. Es más, te digo, he llegado a buscarlo. Nosotros vivimos una época en los años 70, vos lo sabés, muy difícil, la dictadura militar en la Argentina, y lo he buscado hasta en el libro de desaparecidos. Por ahí podría haber sido un desaparecido, con su verdadero nombre, y por supuesto no está, ¿no? En el libro de Nunca Más, que la Asociación de Derechos Humanos editó en la Argentina con el nombre de todos los desaparecidos, y no. Es decir, que realmente es un misterio. Y bueno, en ese interín vimos algunas experiencias, algunas cosas que si yo tenía alguna duda, realmente me terminaron de atormentar o de no saber bien qué pensar. Creo que María Carmen Taboada te quería hacer una pregunta o una... Sí, adelante. Carlos, buenas noches, mucho gusto. Mira, yo me crié en Argentina, estuve en Córdoba.
pero por cosas que pasaron en mi vida estuve en Castelar. Tú sabes que hay una línea entre Liniers, Flores, Floresta, Castelar y Castelar, inclusive con con 11, ¿no? Con 11, con la exactamente. Bueno, en los años 70, lo que tú estás contando, no exactamente, pero hay cosas muy parecidas, y a mí personalmente me pasó algo muy, muy, muy especial. Entre eso, justamente con un embarazo de 4 meses y medio, ese embarazo desapareció. Entonces, un grupo de médicos, que yo así a ti sí te podría decir directamente el nombre de la doctora, porque la debes de conocer, porque es de la época nuestra esa mujer, un poquito mayor que nosotros. Pues ellos hicieron cuija y sacaron en conclusión que los fetos eran extraídos y desaparecidos. Lo que me llama la atención es que tú dices que dejaban nacer la criatura y la cambiaban por otro, y tenían miedo que en un momento determinado, al hacer el cambio, pudieran llevarse el terrestre y el extraterrestre, digamos, que sobrara un niño. Eso es una cosa que me llama la atención. Lo otro que me llama la atención, que no coincide, porque no fue mi único caso, sino que esos doctores, yo en la cama, en el hospital, y ellos al lado mío con una mesa haciendo cuija, con los papelitos y el vaso, que yo nunca había visto cuija, preguntaban y hablaban entre ellos que no era el primer caso que había desaparecido el feto, pero yo para mí era un aborto hasta hace poco. Y entonces lo que me llama la atención, que eso llegaban a los 4 meses y medio a 5 meses, pero nunca se habló ahí de que había nacido la criatura. Yo tuve 13 abortos, Carlos. 13 abortos. Nunca tuve el niño en los brazos ni lo vi. La verdad que son casos que claro, entonces sí, así como otras cosas que tú cuentas aquí, la expectativa esa, te digo sinceramente, creo en algo no creo, pero sí en la parte esta sí hay algo que hay palpable que pudo haber sido. Me gustaría, ¿Tiene algún paralelismo? Era la pregunta. Hay una cosa, un momento antes de que responda Ricardo ese tema, que me parece una pregunta estupenda. Me gustaría, porque si no se nos va a ir esto, y creo que puede venir muy a colación de lo que tú acabas de decir, a Carlos Giurgiu, como investigador y como estudioso de todos estos temas, me gustaría preguntarte precisamente, siempre se ha hablado de la conexión de los nazis con Argentina, con países de Hispanoamérica, y se ha hablado también de manipulaciones genéticas que en un momento dado podían hacer estos nazis, pero ¿no podía haber estado confundiéndose en ocasiones manipulaciones nazi con otro tipo de manipulaciones como la que nos están contando esta noche? Es, como te imaginas, un tema para hablar horas y horas, sí. Nos podríamos ir por las ramas, empezar a filosofar y a debatir y no llegar a una conclusión concreta. Yo en principio no relacionaría la historia de Ricardo, de Sasha, con el tema de los nazis. En principio no veo ningún tipo de conexión. De todas formas, es un tema abierto, digamos, como bien decía mi compatriota ahí que está contigo, hay muchas cosas, es el tema del cambio de los bebés o el tema de como decía ella, de los embarazos interrumpidos, es muy común dentro de la ufología, digamos, ¿no? Particularmente el tema de los embarazos interrumpidos, digamos, ¿no? En muchos casos de abducciones, visitantes de dormitorio, se juega mucho también con esta historia, así que la historia de Sasha tiene estos pequeños elementos que tal vez sean un poco distintos, pero en esencia hay algunos puntos en común que bien merece la atención, ¿no? La verdad es que siempre cuando suenan la palabra manipulación genética, digamos fetos que desaparecen y demás, evidentemente no hay una clara relación con el mundo nazi ni mucho menos, pero claro, el haber estado por la zona, el saber que durante mucho tiempo se hicieron experimentos y demás, pues hombre, siempre pone uno en guardia todo esto. Pero a mí me gustaría, por supuesto, dejar a Ricardo que conteste a Mari Carmen Taboada y también, de paso,
animarle a que nos siga contando las experiencias, esas físicas o esas evidencias que a él le hicieron creer finalmente en la historia, porque por lo que hemos leído y que tú has publicado y que me has hecho llegar, Carlos, Ricardo, tanto él como su novia, ahora su esposa, se mantienen muy escépticos hasta el último momento. Empiezan a dudar realmente de ese escepticismo cuando empiezan a tener unas determinadas pruebas o unos determinados elementos que sí que le hacen dudar de que eso va más allá, e incluso alguno de ellos bastante físico. Así que, Ricardo, te cedo de nuevo la palabra para que contestes a Mari Carmen y también para que nos digas cuáles fueron las pruebas que tú tuviste. Cómo no, gracias, Joaquín. Me impresionó mucho lo que comentaba ahí en la mesa. Realmente sí, en el caso estricto de los cambios de bebé, según él, se hacían en la nursery de los sanatorios o de los hospitales donde nacían. Y la persona que lo hacía era una antariana que había bajado específicamente para eso, hacía el cambio, se lo llevaba y desaparecía. Por supuesto que los padres no se enteraban, dice que ese era el mecanismo. Alguna vez le pregunté y le digo, ¿pero y qué pasa si había un problema? Y bueno, si había un problema o la encontraban, dice, ya tenían la solución, que no me pregunté cuál es y no quiero ni pensarla, la verdad no quiero ni pensarla. Las experiencias, las 3 o 4 experiencias que vivimos así que, como bien decís vos, nos fueron llevando a introducirnos un poco más y a pensar que realmente estábamos frente a algo distinto. Una de ellas, él siempre, por ejemplo, él siempre decía esto, que tenía miedo que se lo raptaran, que lo llevaran, que tuviera un accidente, entre comillas, y demás. Un día nosotros íbamos a jugar los sábados a la noche en Avenida San Martín en plena capital, Avenida San Martín y Juan B. Justo, había lo que nosotros llamamos bowling, no sé, el boliche, no sé cómo lo llaman en España. Y a la salida de ahí estábamos las 2 parejas y una pareja más que era la hermana de la novia de él con un novio que había empezado incluso esa noche, creo que nos había invitado a conocerlo. Bueno, fue una noche común, normal, tradicional, en donde, el tema estaba ahí. Nosotros, Norma y yo, nos quedamos en la esquina porque íbamos en dirección opuesta cuando nos despedimos y ellos tienen que cruzar la avenida denominada Juan B. Justo, que es una avenida de doble mano, y esperando el semáforo, que obviamente en una medida importante en el centro de la capital, son semáforos. Cuando la luz coloca el semáforo en verde para que ellos puedan cruzar la avenida Juan B. Justo, a la mitad de la avenida aparece un Fiat 600 a toda velocidad y realmente los enfoca a ellos. Bueno, ellos se dan cuenta, dan un paso atrás, pero la hermana de la novia de Carlos no lo logra hacer y es rozada, realmente no la embiste, si no lo hubiese matado, es rozada por el vehículo. Bueno, desastre, el auto sigue, viaja una loca carrera, se toma el número de patente y nosotros observamos que el auto iban 2 personas que él siempre decía, eso fue el primer impacto, él decía que cuando bajaban a la tierra los santarianos o los rigelianos o los que en ese momento bajaban, lo hacían en mamelucos tipo como mecánico, nosotros llamamos mameluco así una prenda muy común de trabajador de taller de autos o similar. Bueno, el que manejaba y el acompañante iban vestidos un sábado de la noche con mamelucos, esto se vio. Bueno, pasó, la atendieron a la chica, gracias a Dios tuvo algunos golpes, pero bueno, no le pasó nada, la llevamos al hospital. Bueno, pasaron unos días, y hablando con el papá de la chica, la fuimos a visitar a ver cómo estaba, me dijo, no, está bien, no pasó nada, dice, pero me comenta a mí, dice, usted, le digo, no, yo le pregunto, le digo, ¿y encontraron el auto? Pero usted sabe, Ricardo, dice, yo le comentaba a Carlos, a mi futuro yerno, dice, yo que le tomaron la patente, todo, llamaron a la policía, que yo sí, y bueno, no lo encuentran, pero no sé si no lo encuentran, dice que el número de patente no existe, es un número de patente dado de baja de hace mucho tiempo. Bueno, un punto que nos impresionó, realmente nos impresionó, y después encima esa chica fallece, por causas supuestamente naturales que nunca nos pudimos enterar, pero la hermana de la novia fallece, aparentemente en una operación, una mala operación, bueno, nunca nos pudimos enterar, porque él corta la relación con la novia y toda esa familia también desaparece. Yo cuando digo desaparece de nuestras vidas, que no la hemos podido volver a ubicar. Que lo he intentado también, yo tengo el nombre y apellido completo y la dirección donde vivía y no lo hemos podido ubicar. Incluso hay una pequeña anécdota. La familia de la novia de Carlos vivía en un barrio denominado en Buenos Aires Villa del Parque, y bueno, mucho tiempo, mucho tiempo después, o hace poco tiempo, alguien de Buenos Aires, como en el caso tuyo, que encuentra mi libro, que tiene una radio en Buenos Aires, me invita, yo viajo a Buenos Aires,
Y le regalo el libro, me hace la nota y demás. Y un día me llama y dice, pero usted sabe que usted nombra Emilio Lamarque Jonte, donde él vivía, dice, y era donde vivía esta familia. Sí, y yo también vivo en esos edificios. Así que empecé a preguntar a los viejos vecinos si sabían algo. ¿Y qué le dijeron? Pues la verdad que me impresionó. Y que esa gente, le falleció una hija, tenían 2 hijas, falleció una hija, y que después del fallecimiento desaparecieron. Un día no estuvieron más en el departamento, nunca más supieron más nada de ellos. Bueno, todas cosas que golpean un poco, ¿no es cierto? Otro ejemplo, él tenía ese famoso hermano mellizo, que yo te digo que nació en Antares, que se escapa de Antares, que fue todo un tema que él decía que se comunicaba telepáticamente y que los antarianos lo perseguían para matarlo, que es cosa que finalmente consiguen en la Luna, acerca de la órbita de la Luna, que él siempre decía que todas las naves operaban en una órbita lunar para no llegar directamente a la Tierra. Bueno, esa nave es destruida, me cuenta. Esa noche fue Joaquín y Carlos, que ya se lo he contado, y amigos que nos escuchan, un verdadero velorio. Estuvimos en el velorio del hermano sin el cuerpo presente, pero él, por supuesto, totalmente desolado, que sabían que le habían matado a su familia antariana. Días después, él falta a la escuela, nosotros lo llamamos, ¿cómo estás, Carlos? Y mal, con lo que pasó que yo, dice, entonces me llama y me dice, mirá, vení, dice, te voy a dar algo que me lo tenés que devolver. Dice, yo sé que vos tenés dudas todavía de lo que yo te cuento, porque vos tenés todavía la idea, igual que todos los terrestres, que los extraterrestres volamos, tenemos capas, somos como Superman, y no somos así. Tenemos algunas cosas distintas, pero no es así. Yo te voy a dar este tubito, estos tubitos son cristales de mi planeta, de Antares. Mi suegro en esa época se dedicaba a la joyería, y entonces me dice, dáselo, te pido que me lo devuelvas, dáselo y que lo haga analizar. Bueno, lo tomamos, mi suegro, que se enteró, por supuesto, 20 años después que escribí el libro, se enteró, nunca nos animamos a decirle que teníamos un amigo extraterrestre, teníamos miedo que suspendiera el noviazgo. Si no te casas con mi hija. Claro, pero ¿qué se vas a casar con ese loco? ¿Qué amigos tienen ustedes? Se lo damos, le digo, mire, don Raúl, le digo, un amigo encontró esto, queremos saber si tiene algún valor para ver si lo puede vender. Y le pido, pues son de él, no, que esté tranquilo, me dice, yo voy a donde yo trabajo y compro las joyas y lo hagan analizar, que ellos saben, de cristales saben. Bueno, a los 2 o 3 días volvió, me dice, ¿dónde sacó esto? No, le digo, me lo dio un amigo, ¿por qué? Dice, mire, pues, se lo llevé a todos los joyeros, dice que si se la pueden dejar bastante tiempo porque no pueden identificar el cristal. Esas fueron las textuales palabras de mi suegro, que en todo esto... Escúchame, Carlos, te quiero hacer una pregunta... Es Ricardo. ¿Eh? Ricardo. Ricardo, perdona. Sí. Escúchame, los cristales, porque ahí... Te voy a escribir seguramente, porque hay unas cosas que quiero yo aclarar. Los cristales esos famosos que has visto, ¿eran transparentes como agujas? Sí, eran transparentes, totalmente transparentes, como el agua, te diría. Eran totalmente transparentes. Y finitos como agujas. Y muy finitos, sí, eran muy chiquititos y muy finitos. Yo ahí sí tengo una respuesta, porque yo tuve un infarto a los 38 años. Y aquí en España yo me veía cómo me colocaban esas agujas de cristal. Mira, Joaquín, que tenemos años y jamás te lo he contado, ¿no? Y yo hoy en día no tengo nada de corazón. Cuando me han hecho las pruebas, yo no tengo que haya tenido infarto, ni preinfarto, ni nada de corazón. Y claro, yo no sé, yo me veía como y me despertaba a medianoche y buscaba yo las agujas en mitad en los cajones, pero enloquecida aquí en el barrio Progreso, en mi casa. Y cuando me hicieron los estudios, los médicos me dijeron aquí en el hospital que era imposible, que yo sí tengo una arritmia, pero que era imposible que yo haya tenido ningún infarto. Bueno, eran así, eran muy chiquitos, muy y de eso me ha despejado la duda. Y bueno, la verdad que nunca pudimos saber, y yo cumplí, se los devolví. La verdad que no me quedé ni con uno, como tendría que haber hecho, que hubiese estado mal, ¿no? Pero no me atreví, la verdad que no me atreví. Y el tercer punto, como para resumir así, hay algunas más, pero como para resumir un poco el tema de las experiencias, él trabajaba, además de estudiar, trabajaba en una editorial, y un día la novia nos llama y dice, Ricardo, dice, mira, mentira, él empieza a faltar al colegio, así quiero recordar, empieza a faltar a la Escuela Panamericana de Arte 2, 3, 4, y nosotros la llamamos a la novia, y dice, che, ¿qué le pasa a Carlitos que no viene? ¿Qué le pasa? No, vos sabés que se desmayó, estaba trabajando y cayó como redondo al suelo y se desmayó. Uy, pero que está mal, no, aparentemente está bien, pero bueno, lo llevaron al médico, le hicieron un centellograma, que era lo que era el equivalente en esa época a lo que nosotros hacemos ahora, tomografía, hicieron un centellograma, inyectaban un líquido radioactivo y le miraban la circulación nerviosa del cerebro para ver si había tenido... Y no le encontraron nada, pero él quiere hablar con vos, quiere que vaya a la casa, que necesita mostrarte algo.
fuimos a la casa, estaba en cama, estaba bien, y nos dice, bueno, acá tenés otra cosa más. ¿Y qué es? Y nos mostró el estudio que le hicieron. Él, por supuesto, no quería ir a un médico, no me acuerdo los malabares que hizo para venir al servicio militar, no quería que lo radiografiaran, no quería, espantado, era capaz de salir corriendo si tenía que ir a un médico. Esa oportunidad no tuvo posibilidad, porque los dueños de la editorial donde trabajaba lo llevaron. Nunca supo lo que le pasó, pero ¿cuál es el resultado? Que lo hemos visto. No tiene los haces cruzados, o no tenía los haces cruzados del cerebro. Como sabemos, nuestro hemisferio derecho maneja nuestra parte izquierda del cuerpo y viceversa. Bueno, él no tiene los haces cruzados. Y el médico le dijo, ¿dónde saliste vos? Aparentemente, yo después investigando en internet, una de cada 100 millones de personas podría no tener los haces cruzados. Pero en todo caso, como alguien me dijo, podría ser cada uno de los 100 antarianos que dice andan dando vuelta por la tierra, ¿no? Pues no sería mala interpretación. La verdad es que claro. Sí. Pues desde luego es una lástima que estemos tan ya cerca del final, porque evidentemente la historia es larga, es densa, no hemos podido contarlo todo, hay muchos detalles que merecen la pena. Yo, en lo que he podido leer, en el resumen que me ha enviado Carlos Yurchu, la verdad es que he encontrado cosas sustanciosas, y es lo que siempre decimos, cuando hay un libro sobre un tema, pues invitamos a que los oyentes lo puedan leer. ¿Este libro se vende en España o está ya aquí o no? No, lamentablemente no. Yo, la realidad, te voy a contar mi realidad. Yo con esto realmente ni siquiera se me ocurrió ni lucrar, ni editar un libro, no porque esté mal, sino simplemente porque no se me ocurrió. La realidad es que Carlos, como dijo bien al principio, querido amigo Carlos, él, después de conocer la historia, fue el que me incitó a escribirla. Yo la escribí en su página, que ahí está en internet, en la página. Carlos puede dar la dirección de la página y la gente lo puede leer si quiere. Y resultó que un diario de Argentina, un día vengo y lo publicó. Me sacó una edición completa, lo consultó a Carlos y yo no estaba, y lo publicó completo. Entonces, por sugerencia del mismo, me dice, ¿por qué no lo editas en libro para registrarlo, la propiedad intelectual? Y es una edición privada que ya casi se ha agotado de unos 500 libros. La verdad que tengo ganas de volver a editarla, incluso agregando algunas otras cosas que no las mencioné en el libro, que lo que hacen es seguir, por supuesto, ahondando el misterio, ¿no? Pues lo que vamos a pedirle a Carlos Yurchu es que nos dé la dirección donde se puede leer esta historia. Sí, cómo no, por supuesto. Y te prometo que si hago la segunda edición, te voy a mandar una autografiada especialmente, Joaquín. Muchísimas gracias. Carlos, ¿dónde podemos leer, los oyentes que quieran leerla, como yo he tenido la ocasión de leer lo que tú me has enviado, esta historia de Saya? Bueno, el libro estaba en mi página, en dragoninvisible.com.ar, pero desde hace ya algunas semanas que por razones de espacio y para poner otros artículos lo retiré. De todas formas, si se ponen en contacto por mail conmigo o con Ricardo, le podemos pasar por mail gran parte del texto del libro para que lo puedan leer. Sí, cómo no hay problema. Pues muy bien, directamente yo creo que en la página web de Carlos Yurchu, el dragoninvisible.com.ar, ahí pueden los oyentes que lo deseen entrar en contacto y seguro que van a recibir una copia en PDF o en Word para poder leer el resto de la historia, porque yo se la recomiendo. Es una historia, yo creo que verdaderamente para leerla completa y para no perder detalle, porque merece la pena. Pues la verdad, Ricardo, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche, poder escuchar de primera mano esa historia que, como decía al principio, tiene dos componentes. Por un lado, una altísima extrañeza, pero al mismo tiempo también, porque conocemos a Carlos Yurchu muchos años y sabemos que su palabra es bastante fiel a la realidad, él nos asegura que tú eres una persona muy creíble, con lo cual estamos entre ese campo tan duro y tan difícil del espacio de la credibilidad y el espacio de la extrañeza, que hace que las historias sean verdaderamente candentes, como es la tuya. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto. Bueno, por supuesto, Joaquín, te agradezco muchísimo, un gran placer hablar con vos, mayor emoción, como te decía hoy, de poder hablar en España. Y me permití un segundito, le quiero mandar a un amigo español, un amigo argentino que vive en España, que está escuchando el programa, Rubén Lazarte, que lo queremos mucho, que lo extrañamos mucho. Un beso grande a toda su familia que vive en Palma de Mallorca. Me dice, no me vas a dejar de saludar. Así que bueno, he cumplido, porque si no se iba a notar. Saludado queda, y como todos los que están en las Baleares y en el resto de España. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, gracias. Gracias a vos, un abrazo, Carlos, y gracias a todos ustedes. Que tengan muy feliz noche. Adiós. Gracias. Carlos Yurchu, también muchísimas gracias por habernos traído este tema tan apasionante como todos los que nos acercas.
No, gracias a ti, Joaquín, por permitirnos difundir estos temas en tu programa. Y como siempre digo, estoy a tus órdenes para lo que necesites. Pues estaremos en contacto en esa gran noche de los ovnis, que este año será el día 24 de julio, y que como siempre tú eres una pieza importantísima en ella y no podemos hacerla sin ti. No, sí, el 24 ya tengo todo preparado para esa gran noche. Pues un abrazo muy fuerte y hasta ese momento. Otro para ti, Joaquín, un fuerte abrazo. Y muy rápidamente, a la vez que nos vamos despidiendo, una rápida semblanza de lo que hemos escuchado. Juan Francisco Martínez. Bueno, a mí me gustaría ahondar en el libro. Realmente la historia, en cuanto a la documentación que hemos recibido, es una historia, pues digamos, muy sencilla, ¿no? Pero para mí lo más importante, y como no quedaba tiempo, no la hemos podido preguntar, cuando uno realmente ve una luz o ve algo que supuestamente no es de aquí o tiene un matiz dimensional, eso le impacta a uno de tal forma que es lo que hace que objetivamente o subjetivamente incluso uno viva una experiencia, como decía antes Pedro, el radioaficionado, pues tú crees que eso realmente es así, ¿no? Bueno, yo creo que esta persona, a pesar de todo y de la experiencia, haya quedado de alguna forma impactado por esta persona, incluso antes de saber que era extraterrestre. Sería importantísimo. María Carmen, muy rápidamente, estamos fuera de tiempo. Bueno, pues mi valoración es que algo hay de cierto, pero no todo. Alejandra. Yo estoy encantada cuando viendo una historia que es algo personal, que es una vivencia, siempre hay que abrirse a que nos la cuenten, ya saber un poco más, y sobre todo si es un tema de misterio como este, pues doble mejor. ¿Y Juan Jovenza? Bueno, pues yo creo que es una historia curiosa, casi parece una novela de ciencia ficción. Yo creo que Ricardo no miente, que lo que dice lo cree, pero el problema es que no sabemos hasta qué punto lo que le han contado es cierto. De hecho, yo creo que hay algunos agujeros en la historia que cuenta por parte de este ser extraterrestre o presunto extraterrestre. Uh-huh. Pues que he dicho que a todos, no queremos irnos sin saludar a Antonio Aguilera, que nos acaba de mandar un correo desde Ontinyent, en Valencia, que nos está escuchando en directo, vía online, y al cual hacía muchos años que no teníamos la ocasión de saludar. Así que, Antonio, un abrazo muy fuerte también y gracias por estar ahí escuchándonos al otro lado de la línea de internet. Y por hoy nada más, amigos oyentes. Ahora les toca a ustedes juzgar y sacar sus propias conclusiones, como siempre. Nosotros no queremos poner más de lo que hemos puesto, que ha sido traerles la noticia y traerles los protagonistas. Los saludos de Fran Fernández, que ha estado ahí en el control, haciendo que todo llegue hacia sus receptores. Joaquín Avenza ante el micrófono, que les desea, como siempre, que pasen la mejor de las semanas y eso sí, que estén aquí dentro de 7 días en el último peldaño, en Onda Regional.